Voy a ser ya súper práctica como en estos temas. Yo es que como me tengo que mover mucho, pues me gusta mover. Voy a hablar un poquito entonces, describir como los métodos de ahorro sanguíneo que utilizamos en anestesia para la cirugía de escoliosis en particular. Hay muchas cosas, pero realmente con 2 o 3 estrategias que nos llevemos es suficiente para decir esto es lo que tenemos en este momento. Y les voy a compartir un poquito la experiencia del Instituto Roosevelt. Al doctor Montero, que me tenía esa tarea desde hace rato, ya le tengo la base de datos real de los pacientes que hemos utilizado nuestro salvador de células en el instituto. Entonces, pues esto es una introducción muy leve. El choque hipovolémico es la principal causa de paro perioperatorio en niños y en adolescentes. Las principales causas pues siguen siendo el trauma y la cirugía, y tenemos un agravante muy importante en la población pediátrica, y es que en adultos hay una corriente restrictiva con los líquidos. O sea, los adultos en todas las cirugías de colon, cirugías estéticas, miles de cirugías, siempre en anestesia hay una política o una filosofía de restringir los líquidos que ponemos en el intraoperatorio. En los niños, y los niños cuando los sometemos a una cirugía de esta magnitud, pues esa estrategia es absolutamente loca y totalmente contraproducente. Entonces, con los niños y con los niños que vienen para cirugías mayores tenemos que ser mucho más liberales con los líquidos, pero también tenemos que estar monitorizando mucho más ese tema, porque poquito es malo, pero pues si nos vamos también con muchos líquidos, también vamos a tener una cantidad de eventos adversos que no podemos predecir. Y en los niños en particular siempre subestimamos las pérdidas sanguíneas. O sea, es muy difícil que un niño, mucho más en las cirugías de escoliosis, si uno más o menos subjetivamente uno mira el canister a ver qué tanto se ha aspirado de sangre, pero la mayoría de la sangre de la volemia de los niños se quedan en los guantes del cirujano, en los campos. Nuestros campos operatorios, por ejemplo, son azules oscuros, entonces usted ni siquiera tiene una visión global de saber cuánto hay de sangrado en esos campos. Entonces, por millones de factores, uno siempre termina subestimando el sangrado de los niños. Razón de más va a decir que tenemos que estar muy pendientes y vigilar mucho el sangrado de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los métodos de ahorro sanguíneo en los niños? Identificar los pacientes con riesgo, lo hacemos en la valoración preanestésica. Ya el doctor nos dio una conferencia espectacular, súper práctica y súper clara del tema. Cirugía de escoliosis abierta, que no sean pues de las nuevas técnicas ahorita menos invasivas y todo, eso para nosotros es clasificación de cirugía mayor, y la posibilidad de que tengamos un choque hemorrágico solamente por la cirugía, ya sin analizar además los factores individuales del paciente, ya estamos hablando de un riesgo muy alto. Entonces eso implica que nos tengamos que anticipar y prepararnos muy bien para el manejo intraoperatorio y perioperatorio de estos pacientes. Comprender los cambios hemostáticos, ¿cierto? La cirugía tiene una cantidad de fases importantes, por eso esa comunicación con los cirujanos es absolutamente clave. Doctor, ¿qué osteotomías va a hacer? Puede hacerlo, puede hacer, y yo amo mis cirujanos de Roosevelt porque todos me dicen, ya voy a hacer osteotomía, ¿alcanzo o no alcanzo? ¿Me da? ¿No me da? Esa comunicación ha sido súper clave para que entre todos podamos predecir, oiga, sí doctor o no doctor, hasta aquí nos toca parar esta cirugía, el paciente ya estábamos al borde de una descompensación. Entonces esa comunicación también yo diría que es el primer y el más importante manejo de ahorro intraoperatorio en los niños. Reemplazar las pérdidas, prevenir la transfusión masiva. Ya sabemos pues todas las causas y los eventos adversos que tiene transfusión masiva. Si en los adultos es terrible, imagínense en los niños, en los cuales pues tenemos pacienticos de hemivértebras 2, 3 años, pues que su volemia, si sangró 400, eso era su volemia. Entonces, con una sola unidad, 2 unidades, pues ya hemos hecho un recambio completo de la volemia de estos pacientes. Entonces, de ahí, pues que yo tenga que utilizar estrategias, todas las que tenga disponible, para evitar llegar a esas transfusiones masivas. Prevenir todas las terapias farmacológicas, que ya vamos a hablar de ellas, pero es muy fácil. Considerar las diferentes test de coagulación y los programas de conservación sanguínea. Entonces, esto es de Coquito, pues esto nos lo mandaron todo y lo seguimos, sigue siendo vigente.
son nuestros cálculos de pérdidas permisibles. Tenemos dos opciones: si conocemos el hematocrito del paciente, que es lo ideal, y en un paciente que viene para escoliosis y cirugía mayor debemos hacer con los valores reales del paciente, pero cuando nos cogen a veces como fuera de base y no tengo los datos aquí en la cabeza, entonces básicamente lo que le decimos es el 30% de la volemia. El volemia del paciente es 70 por el peso y eso le sacamos el 30% y ese es como el valor rápido con el que empezamos cirugía, ¿cierto? Si los pacientes vienen con una muy buena hemoglobina previa, sabemos que tenemos un buen rango para decirles, bueno, de ahí puede sangrar un poquito más, pero en el caso de los segundos o tercer tiempos, estos pacientes llegan con hemoglobinas de 9, prácticamente las pérdidas permisibles en esos pacientes son ninguna. Entonces, de ahí que la comunicación y la anticipación sea muy importante. Este entonces es un ejemplo, un paciente de 50 kilos, 15 años, que llega con un hematocrito prequirúrgico de 15%. Si ustedes ven, pues la diferencia obviamente cuando tenemos los valores reales, pues nos da un margen mucho más amplio de sangrado que cuando hacemos con el 30%. Por eso el 30% es una medida rápida, un poquito más restrictiva, pero que le podemos decir al cirujano, no se me vaya más de ahí si yo todavía no tengo valores reales del paciente. Entonces vamos a entrar como en materia. ¿Qué técnicas tenemos de ahorro intraoperatorio? Bueno, en cirugía ortopédica mayor los torniquetes, desafortunadamente para cirugía de escoliosis no es una opción, entonces pues no la tenemos como esto. La donación autóloga preoperatoria ha tenido como momentos, es una opción para ciertos pacientes, pacientes de escoliosis de pronto idiopáticas, pacientes que tienen sangres raras, AB negativos, A negativos, o en fin, en las que sabemos que conseguirle sangre es un poco más difícil. ¿Qué dificultades tiene? Pues que hay que llevar al paciente al laboratorio antes, entonces que hay que pincharlo antes, que nuestros adolescentes y niños no son muy adeptos a que tengamos que chuzarlos antes. ¿Qué tenemos de limitación antes? Que sacarle su sangre, además que sangre total, una semana o 2 semanas antes, pues nos baja ese rango, ese umbral de pérdidas permisibles también. Entonces, finalmente, pues entramos a veces como con menos umbral de sangrado. Entonces, es una técnica que se puede utilizar cuando tenemos limitaciones, pero en general no la utilizamos mucho. Ahora, a veces tenemos pacientes que son de accesos vasculares muy difíciles, ¿cierto? Y a veces la única buena vena que tienen, pues se la lleva el del laboratorio para hacerle esta transfusión, entonces nos dejan a nosotros menos opciones de poder monitorizar o tener buenos accesos venosos. También se utiliza en pacientes mayores de 50 kilos, entonces pacientes de escoliosis grandes son candidatos, pero los otros no. El ácido tranexámico, ya vimos, nosotros utilizamos dosis bastante altas, 20 a 50 miligramos por kilo en bolo, infusión continua a 10 miligramos por kilo por hora y lo dejamos todo el transcurso de la cirugía. Hasta que ya haya cierre de piel, ese es el momento en el que suspendemos. ¿Qué sería ideal? Que si tuviéramos tromboelastogramas y pudiéramos hacer un diagnóstico del perfil de coagulación, eso nos podría decir, oiga, déjele el tranexámico más tiempo. Pero cuando estamos a ciegas en este momento, pues solamente dejamos el tranexámico mientras está el tiempo quirúrgico. ¿Qué otras medidas teníamos? La hipotensión controlada no lo hacemos mucho en niños porque el umbral es muy estrecho de hacer una isquemia, pues ya habíamos hablado además que si tenemos neuromonitoreo la hipotensión es tremendamente deleteria, entonces está descrita como método de ahorro sanguíneo, pero en cirugía de escoliosis, de neurocirugía no lo hacemos, básicamente ¿para qué lo reservamos? Situaciones extremas de trauma, cuando hay que hacer un control de daño mientras el cirujano estabiliza la situación. Pero inmediatamente tenemos el daño controlado, la tensión hay que subirla porque nosotros tenemos que garantizar presiones de perfusión tanto cerebral pues, y en médula espinal. Y nuestro famoso pues, ahorrador de células, que es una adquisición que hicimos con gran esfuerzo en el Instituto Roosevelt desde finales del año pasado, hemos tenido una muy buena
experiencia con el salvador de células, porque sí hemos visto un ahorro real en las transfusiones de los niños, también útil en grupos raros. ¿Qué dificultades hemos tenido? Y es que la respuesta inflamatoria descrita al salvador de células, hemos tenido 2 casos de pacientes en nuestra experiencia que han salido con una respuesta inflamatoria tremenda, que han necesitado soporte, manejo integral en UCI, pero han salido finalmente bien. Pero pues es un interrogante que tenemos ahí y que está descrito como de los eventos adversos que podemos tener con el salvador de células. Este es el mecanismo en que realmente pues aspiramos todo lo que hay en el campo operatorio, se filtra, se lava, hay un desecho y se recolecta glóbulos rojos en particular que vuelven y entran al paciente, y eso pues nos da un perfil de manejo mucho más seguro. Estas son nuestras experiencias. Entonces, hasta ahora llevamos 47 pacientes, 3 tiempos quirúrgicos. Si ustedes ven, la literatura dice que el salvador de células le ahorra más o menos a uno entre el 30 y 40% de transfusiones intraoperatorios. ¿Qué hemos visto nosotros? En el primer tiempo hemos ahorrado hasta el 59% de los pacientes no han requerido ningún tipo de transfusión. En el segundo tiempo, que es quizás el tiempo más sangrante, donde vamos con más osteotomías y todo, más de la mitad o casi la mitad no hemos necesitado transfusión. Y en el tercer tiempo, pues que hemos tenido 2 pacientes, de pronto esto no es muy significativo para hablar del tercer tiempo, no hemos requerido transfusión porque esos pacientes se han optimizado previamente y como ya son cirugías muy específicas, pues no hemos necesitado transfusión y todo lo que el paciente se ha sangrado lo hemos podido retornar. Entonces, en conclusión, ya con esto, estos son resultados preliminares, pero yo creo que ya podemos decir con conocimiento, claro, que nos ha servido un montón. Otras técnicas, el doctor lo mencionó, la normotermia es absolutamente importante y no es negociable con un paciente que tiene riesgo de sangrado. Un paciente que tiene temperatura por debajo de 35 grados tiene más riesgo de sangrar, más riesgo de hacer coagulopatía y más riesgo de complicaciones infecciosas además. Y las pruebas viscoelásticas, lo que les hablaba, pues obviamente nos da para hacer un manejo mucho más a largo plazo del paciente. Conclusiones, entonces, el sangrado intraoperatorio es una causa frecuente de paro, planear y anticiparse es fundamental, ya tenemos varias estrategias que sirven, que están demostradas en la literatura que son pues completamente favorables en estos pacientes, entonces lo importante es empezarlas a utilizar. Les dejo la bibliografía para que con calma pues puedan revisar un poquito más el tema y una vista del atardecer que nos regala Roosevelt con estas tardes tan lindas que hemos tenido. Muchísimas gracias.